En el primer video de esta serie llegamos a completar las fechas de las profecías de las 70 semanas y quedaron de esta forma. Es muy importante que veas el primer video antes de mirar esta segunda parte para poder entender mejor las explicaciones. Acompáñame a analizar otras interpretaciones y seguir avanzando con los detalles de esta profecía que te dejarán con la boca abierta. Comenzamos. Obviamente, no todos los cristianos interpretan esta profecía de la misma forma. Aquí en pantalla te pongo varios gráficos que encontrarás en internet o en libros de texto de diferentes interpretaciones, aunque hay muchas más. Pero básicamente, las diferencias en la interpretación de la profecía de las 70 semanas se pueden dividir en dos grandes grupos. Un grupo de estas diferencias está relacionado con las fechas, dependiendo qué fecha se tome de inicio y cómo se calculan los 483 años, correspondiente a las 69 semanas, lo cual también dependerá de la fecha de inicio. De esto hablaremos en el próximo video y cuando toquemos este tema explicaremos la paradoja de por qué Cristo se bautizó en el año 27 después de Cristo a los 30 años. En un segundo grupo de diferencias, que es el que vamos a tratar en este video, se encuentra el tema que consiste en determinar si las 70 semanas están todas juntas o separadas. Es decir, si la última semana, la semana número 70, es consecutiva a la semana 69. O si por el contrario, corresponde a una semana que aún está en el futuro, en el tiempo del fin, separada de la semana 69 por un gran paréntesis o una pausa de más de 2000 años para los gentiles, tal como enseñan algunos. No sé si sabías, pero existen varias escuelas de interpretación profética. Las más importantes son la preterista, la historicista y la futurista. Aquellos teólogos que adhieren a la escuela futurista, básicamente los diferentes tipos de milenialistas, incluyendo los dispensacionalistas, también consideran que la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel aún no se ha cumplido y se cumplirá en el futuro. Aunque hay variaciones, una de las más difundidas es la que explica que la última semana, es decir, la semana número 70, comienza con el rapto de la iglesia y después de 7 años de tribulación viene la segunda venida de Cristo. Y a partir de ahí empieza el milenio. En este video vamos a intentar demostrar que esta profecía no está relacionada en absoluto con los últimos 7 años antes de que venga Cristo, sino que está relacionada con la destrucción de Jerusalén y el templo, tal como explica la profecía ocurrido en el año 70. Pocos años después de la finalización de las 70 semanas, como consecuencia de que el tiempo de los judíos, como pueblo protegido de Dios, había finalizado. Vamos a organizar el texto dentro del esquema que presenta la profecía, a fin de que lo podamos ver más claramente. La profecía tiene una introducción que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. A partir de ahí explica lo que ocurrirá antes de las 69 semanas y después de las 69 semanas. En el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Era necesario dividir las 69 semanas en dos períodos, porque en el primer período, es decir, en las 7 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Durante las 62 semanas siguientes no ocurre nada. Es el período que los teólogos llaman silencio intertestamentario, ya que por más de 4 siglos antes de Cristo no hubo profeta y Dios guardó silencio. A partir del versículo 26 dice: y después de las 62 semanas, que es lo mismo que decir después de las 69 semanas, porque las 62 semanas vienen después de las primeras 7, después de eso ocurrirán 2 acontecimientos muy importantes. Vamos a poner aquí arriba
el diagrama de la profecía que explicamos en el video anterior y que se mostró al principio de este video. Los dos acontecimientos que van a describir ahora son tan catastróficos que se hacía indispensable que Dios los profetizara para demostrar a sus hijos que Él está al control. El primer acontecimiento es la muerte del Mesías. Dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. En el video anterior, la primera parte de esta serie, hemos explicado que cuando el texto dice, se quitará la vida al Mesías, solo pudo cumplirse cuando Cristo murió en la cruz. La frase, mas no por sí, se refiere que no sería Él el que se quitaría la vida, sino que sería asesinado. Por eso es muerte en la cruz. Nadie puede crucificarse a sí mismo. Y el segundo acontecimiento es la destrucción de la ciudad y el templo. Dice el texto, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Cómo y cuándo ocurrirá esto? Bueno, en el versículo 27 nos da más detalles. Sobre el primer acontecimiento dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sabemos con certeza que está hablando del primer acontecimiento porque el sacrificio y la ofrenda de animales cesaron cuando fueron reemplazados por el sacrificio de Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos aclara que sería a la mitad de la semana, ya que Cristo murió en la Pascua, que siempre cae en primavera, del año 31, siendo justo la mitad entre la semana, de la semana entre el otoño del año 27 y el otoño del año 34. Y luego, sobre el segundo acontecimiento, es decir, sobre la destrucción de la ciudad y el templo, sigue diciendo, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Analicemos esta parte de la profecía, a menudo tan mal interpretada, a pesar de que contamos con información muy valiosa para entenderlo. En primer lugar, nos dice claramente que está hablando de la destrucción de la ciudad y el santuario. En segundo lugar, en el versículo 27 nos dice que la catástrofe en mano del desolador vendrá después de la última semana. Si todos los acontecimientos son sucesivos, lo lógico es que sea inmediatamente después, no miles de años más tarde. Y en tercer lugar, Jesús arrojó información muy valiosa para nosotros y los cristianos de la época sobre esta abominación asoladora. No te pierdas lo que sigue y verás qué interesante. Mateo 24 empieza diciendo que Jesús, hablando del templo, les dice a sus discípulos, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces luego, cuando estaban a solas, le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos, sin saberlo, le hicieron dos preguntas en una porque ellos daban por sentado que el templo se iba a destruir cuando sea el fin del mundo. Entonces Jesús, de forma velada para ellos, pero no para nosotros, responde a ambas preguntas en Mateo capítulo 24. Habla bastante del tiempo del fin, pero en un momento determinado habla de la destrucción de Jerusalén. La profecía de Jesús de Mateo 24, que tiene su paralelismo en Marcos 13 y en Lucas 21, es una profecía de doble cumplimiento. Efectivamente, hay profecías que tienen doble cumplimiento, aunque no todas. Como siempre digo, es la Biblia la que nos tiene que autorizar a darle más de un cumplimiento, y no tiene que ser una especulación nuestra. ¿Por qué sabemos que es de doble cumplimiento? Porque los discípulos le hacen una pregunta a Jesús cuya respuesta correspondía a dos momentos de la historia
completamente diferentes. No pierdas la concentración de lo que te voy a explicar ahora porque es clave. Volviendo a Mateo 24, en el versículo 15, Jesús dice: por tanto, cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esa frase, el que lee entienda, ya nos está indicando que prestemos atención porque hay un enigma escondido que descifrar. Antes de ese versículo, habla de que muchos tropezarán, que se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El capítulo 24 de Mateo tiene sus paralelos, como dijimos, en los evangelios de Marcos 13 y Lucas 21. En Marcos 13, a partir del versículo 12, dice lo mismo, que el hermano entregará al hermano y que serán aborrecidos por todos. Y en Lucas 21 también dice lo mismo a partir del versículo 16. Volviendo a Mateo 24, después del versículo 15 que acabamos de leer, dice que los que estén en Judea huyan a los montes sin perder tiempo y ay de las que estén en cinta. En los capítulos paralelos, tanto en Marcos como en Lucas, dice exactamente lo mismo. Pero aquí viene lo interesante. El versículo 14 de Marcos dice exactamente lo mismo que el versículo 15 de Mateo, tal como era de esperar, advirtiendo sobre la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Pero en Lucas, justo donde debería estar el mismo versículo que aparece en Mateo 24:15 y en Marcos 13:14 que habla de la abominación desoladora, aparece otro versículo equivalente dándonos de esta forma la llave del enigma para que lo podamos interpretar. En Lucas 21:20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, dejando clarísimo que la abominación desoladora de la que hablaba el profeta Daniel eran los ejércitos que rodearían a Jerusalén. Entonces, ahí sí, los que estén en Judea huyan a los montes. Vamos a poner la profecía de las 70 semanas en una línea del tiempo a escala donde podremos ver la gran coherencia y claridad de lo que estamos hablando. A mediados del siglo VI a.C., un ángel le explica a Daniel la profecía. Le dice que a partir de un momento determinado, que ahora sabemos que fue el año 457 a.C., se le daría al pueblo de Israel un plazo de 490 años. Al principio de ese plazo iban a construir el templo y al final de ese plazo iba a morir el Mesías, y justo después, debido a que los judíos rechazaron al Mesías, el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Así de simple era la profecía, pero no por ello dejaba de ser profunda e importante. Pero hagamos otra comprobación. Repasemos brevemente lo que ocurrió en la destrucción de Jerusalén y el templo para ver si encaja con lo que la profecía dice. En el año 66 se desató una rebelión judía contra los romanos, lo cual dio inicio a lo que la historia conoce como la Guerra Judeo-Romana. Un comandante militar llamado Vespasiano se dirigió hacia Jerusalén con un ejército formado por más de 40.000 efectivos y 15.000 auxiliares de reyes vasallos, demostrando la determinación de Roma de actuar con una superioridad aplastante. Mientras se dirigía a Jerusalén, fueron conquistando una ciudad tras otra. De 19 poblaciones, solo 5 opusieron resistencia, las cuales fueron destruidas con una brutalidad ejemplarizante. Solo quedaron en manos de los rebeldes la ciudad de Jerusalén. Y para el año 68, los habitantes de Jerusalén estaban sitiados dentro de la ciudad, pero atemorizados al ver cómo los romanos habían conquistado ciudades como Gádara, Judea y Jericó. Sabían que era cuestión de tiempo y que Vespasiano no se volvería a Roma sin la conquista de la capital. Pero todos los cristianos que estaban dentro de Jerusalén se acordaban perfectamente de las palabras de advertencia de Jesús. Las enseñanzas de Jesús eran la base del cristianismo y la temática de sus reuniones, y ahora que de repente estaban sitiados, se hicieron muy famosas entre los seguidores de Jesús lo que él dijo en Lucas 21, versículos 20 y 21. Pero cuando viereis
a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Pero no lo entendían. Cuando vieron la ciudad rodeada de ejércitos, tal como Cristo lo había explicado, ya no podían hacer lo que Jesús les dijo. Ya no podían salir porque estaban sitiados. Pero entonces ocurrió el milagro. De repente, sin previo aviso, todo el ejército de Vespasiano levantó campamento y emprendió la retirada. ¿Cuál fue el motivo histórico de que Vespasiano se retire de Jerusalén cuando tenía tantas posibilidades de conquistarla? Te lo cuento. Poco después que Vespasiano emprenda su conquista en Israel, Nerón se suicida el 9 de junio del año 68, sumiendo al Imperio Romano en un año de guerras civiles conocido en la historia como el Año de los 4 Emperadores. Durante esos meses, Roma tuvo 4 emperadores diferentes. Primero fue Galba, asesinado al poco tiempo. Luego le sucedió Otón, el cual después de gobernar poco más de 3 meses se suicidó antes de ser asesinado, para inmediatamente ser sucedido por Vitelio, el cual empezó a gobernar de una forma muy cruel. Pero Alejandría no aceptó a Vitelio como emperador, sino que lo proclamó en su lugar a Vespasiano. Ante la posibilidad de ser emperador y con el apoyo de las legiones del Este, Vespasiano volvió a Roma con todo su ejército que estaba en Jerusalén para tomar el poder. Luego de librar las batallas necesarias y después de la muerte de Vitelio, es nombrado emperador por el Senado en diciembre del año 69, convirtiéndose en el emperador que restaura la paz y la prosperidad en el imperio. Este fue el motivo histórico por el cual los ejércitos romanos abandonaron el sitio a Jerusalén contra todo pronóstico. Pero había un motivo profético que demuestra que es Dios el que está en control de la historia de este mundo. Los ejércitos se retiraron para que los cristianos pudieran cumplir la advertencia de Jesús de Lucas 21:21. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Sin conocer la historia, no se puede entender las profecías. Pero sin entender las profecías, no se puede entender la historia, porque la profecía te muestra el detrás del telón espiritual y los motivos divinos para permitir algunos acontecimientos históricos, especialmente aquellos relacionados con su pueblo. Siendo Vespasiano ya emperador, una de las primeras cosas que hace es enviar a su hijo, Tito, ahora el príncipe del imperio, a conquistar Jerusalén. Pero Tito toma una decisión muy acertada: demorar el sitio a la ciudad hasta después de la Pascua del año 70. Con gran estrategia, Tito primero permitió que los miles de peregrinos que cada año visitan Jerusalén para la Pascua entren a la ciudad, para inmediatamente, mientras la están celebrando, realizar el sitio y así impedirles salir, para que estos peregrinos causen mayor presión sobre las menguadas existencias de provisiones. Y en este punto quiero hacer un paréntesis para comentarte que hay algo que la historia secular no puede explicar. Durante varios siglos, todos los hombres de Israel se trasladaban a Jerusalén 3 veces al año para participar de las 3 fiestas anuales que todo israelita varón mayor tenía la obligación de asistir, dejando sus propias ciudades sin hombres y por consiguiente desprotegidas. Durante mucho tiempo, Israel estuvo rodeada de enemigos, pero nunca, repito, nunca fueron atacados en una de esas fiestas. Sencillamente porque ellos eran el pueblo de Dios y tenían una protección especial del Creador, expresada en Éxodo 34:24, que dice: porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová, tu Dios, 3 veces en el año. Y esto, querido amigo, los historiadores
no lo pueden explicar, porque no tiene absolutamente ninguna lógica. Después de tantos siglos, y presta atención porque esto es importante, esta es la primera vez que los judíos son atacados por un pueblo invasor durante una de esas 3 fiestas. ¿Sabes por qué? Porque las 70 semanas se habían terminado y dejaron de ser un pueblo especialmente protegido por Dios. El asedio de Jerusalén fue más duro de lo que Tito esperaba. Al no poder romper la defensa de la ciudad en un solo asalto, el ejército romano se vio obligado a sitiarla estableciendo un campamento en las afueras. La situación de los que estaban dentro de la ciudad era cada vez más crítica. Para colmo, la ciudad era víctima de una guerra civil entre 3 bandos que se originó antes de la guerra y fue creciendo. Como en toda guerra civil, los mayores perjudicados eran la población. No pocas casas fueron incendiadas y mucho trigo destruido. Como consecuencia, tenían muchísimas menos provisiones de las necesarias para hacer frente al asedio romano. Y con todos los peregrinos dentro, la situación se hizo muy complicada. El historiador Flavio Josefo relata que el hambre llegó a ser tan grave que la gente llegó hasta el punto de comer manojos de heno, cuero y hasta sus propios hijos. Los ancianos y las mujeres, desesperados por las desgracias que sufrían dentro de la ciudad, deseaban que vinieran los romanos y esperaban que la guerra extranjera les librara de los males internos. Para desanimarlos y llevarlos a la rendición, los romanos crucificaban a todos los enemigos capturados. Las cruces en las afueras de la muralla de Jerusalén y a la vista de todos se contaban por centenares. La población se encontraba rodeada por los romanos en el exterior y en el interior se enfrentaba a 3 facciones de guerrilleros que en lugar de defenderse luchaban entre sí por comida y poder. Ante esta situación, la población se veía obligada a tomar una difícil decisión: o morir de hambre o abandonar la ciudad en busca de una improbable misericordia en territorio enemigo. Aunque Jerusalén estaba protegida por 3 murallas, fue cuestión de tiempo hasta que el ejército romano logró abrirse paso por cada una de ellas y entrar a Jerusalén. Para el verano del año 70, toda Jerusalén había sido tomada. Los soldados se entregaron al saqueo y destrucción que creían merecer después de los duros trabajos del asedio. Fue tanto el oro que saquearon de Jerusalén y el templo que su valor cayó a la mitad de precio en Siria al término de la guerra. El templo fue saqueado, incendiado y totalmente destruido. A pesar de que el general Tito había dado la orden expresa de que no se dañe la construcción, había una orden superior a la de él dada por el mismo Jesús, cuando en Mateo 24, mientras hablaba del templo, profetizó: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Según algunos historiadores como Tácito o Flavio Josefo y cálculos actuales, estiman que a lo largo de toda la guerra judeo-romana murieron entre 600.000 y 1.300.000 judíos y más de 90.000 fueron vendidos como esclavos. Fue una guerra de dimensiones catastróficas que acabó con la historia del Estado judío en la antigüedad. Y así se cumplió al pie de la letra lo que la profecía dice que ocurriría a partir de las 69 semanas. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Muchos de los que llevan este versículo al tiempo del fin especulan sobre si el que destruirá la ciudad será el príncipe o el pueblo del príncipe. Bueno, ahora ya lo sabes. El príncipe fue Tito, el hijo del emperador Vespasiano, y dice el pueblo del príncipe y no el príncipe, porque aunque los ejércitos estaban comandados por Tito, no fue decisión suya conquistar Jerusalén, sino de Roma. Nerón le había dado la orden a Vespasiano y ahora Vespasiano se la daba a Tito. La precisión profética es realmente sorprendente y no puede ser más clara. El pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, inmediatamente después de la finalización de las 70 semanas. Más claro e imposible. ¿Y cómo ocurriría esto? Bueno, para que no quede ninguna duda, la profecía lo sigue explicando en el versículo 27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, cumpliéndose de esta forma otra profecía. Cuando los judíos pedían la muerte de Jesús ante Pilato, en Mateo 27-25, dice que respondiendo todo el pueblo decían: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos habían proclamado en voz alta su propia condena. Y una generación después, la sangre derramada de Jesús fue sobre ellos y sobre sus hijos. ¿Recuerdas lo que decía Lucas 21, del 21 al 23? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Fíjate lo que dice a continuación en el versículo 22. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y luego continúa diciendo: mas ay de las que estén encinta y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Los que llevan la última semana de la profecía al tiempo del fin no solo distorsionan por completo lo que tan claro expresa la profecía, sino que también agregan un paréntesis de más de 2000 años entre la semana 69 y la 70 que la profecía no autoriza. Intentarán convencerte de esta falsa creencia con textos como los de Romanos 12:25, que dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, diciendo que este texto habla de ese paréntesis para los gentiles hasta que se cumpla la última semana para los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué ese texto de Romanos tremendamente ambiguo se relacionaría con la profecía de Daniel? Es pura suposición, y el hecho de que lo prediquen algunos doctores en teología y personas influyentes no lo hace menos especulativo. La interpretación de la profecía simplemente no funciona de esa manera. Es la Biblia, como siempre digo, la que sin lugar a dudas nos tiene que dar la interpretación de la profecía. Hasta aquí este video. Si te ha sido útil, no te olvides de darle un like, suscribirte y darle a la campanita. Y si piensas que puede ser de ayuda para alguien, no te olvides de compartirlo. En el próximo video seguiremos analizando otras interpretaciones de esta profecía, pero nos centraremos más específicamente en las divergencias de las fechas propuestas y también estaremos viendo algunos otros temas de interés. No te lo pierdas. Bonus for me.
had to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are the